un saludo muy especial para todos los asociados que nos acompañan en esta noche de hoy, a las personas invitadas, a todo el personal de la salud, a todos los asistentes realmente, mi más sincero agradecimiento por regalarse este espacio de crecimiento que, como siempre digo, sin duda hace una diferencia gigantesca. Claramente un reconocimiento especial a Comeal por brindar estos espacios tan interesantes y que semana a semana nos van fortaleciendo en conocimientos. Eh, Así que bueno, para quienes no me conocen, me siento de la casa, soy uno de los speakers, creo yo, que más ha podido tener la oportunidad de acompañarlos durante las últimas sesiones. Mi nombre es Andrés Felipe Sánchez, ingeniero administrador de la Escuela de Ingeniería de Antioquia y especialista hace más de 15 años en gestión patrimonial, acompañando a personas, familias y empresas a gestionar sus recursos de manera profesional y eficiente. Así que sin más preámbulos, voy a dar el inicio oficial a esta charla tan interesante titulada Riesgo y rentabilidad. Estas dos palabras de las que vamos a hablar hoy, por lo general, tienden a aparecer juntas, porque cuando hablamos de inversión, siempre vamos a escuchar que tiene que ver algo con el riesgo y algo con la rentabilidad, pero muchas veces las analizamos por separado y preguntamos muchas veces también es cuánto puede rentar una inversión. Preguntamos cuál producto está dando más, preguntamos quizás qué es lo que está subiendo para invertir en eso, al vecino, al amigo, al familiar. Preguntamos constantemente dónde está la oportunidad, qué hay para hacer, ¿sí? Pero rara vez empezamos por la otra mitad de la ecuación. ¿Y cuál es esta? Es una pregunta y es muy sencilla. Y yo la resumo en, ¿qué tendría que soportar yo para alcanzar la rentabilidad que estoy esperando recibir? Y esa pregunta cambia totalmente la conversación, porque es que invertir no consiste únicamente en escoger un activo que parezca atractivo, sino que también es comprobar si estamos preparados para recorrer ese camino que conduce hasta la rentabilidad que estamos esperando o que el activo ha venido generando históricamente y que potencialmente nos puede generar a nosotros. Porque es que vean, un portafolio puede ser técnicamente muy sofisticado, es decir, ustedes pueden tener inversiones en cualquier cantidad de activos, estar supremamente bien diversificado, tener un horizonte de retorno muy interesante. Pero si en el primer periodo difícil la persona dueña del portafolio está necesitando dinero, se asusta, vende o abandona la estrategia inicialmente planteada, ese portafolio realmente nunca fue adecuado para ella. Con esto le quiero decir a todos los participantes es que es sumamente importante antes de realizar cualquier tipo de inversión entender la volatilidad asociada y no solo mirarla por la volatilidad asociada y no solo mirarla por la rentabilidad que nos están mostrando o la rentabilidad histórica. Y hoy no quiero pues que salgamos obsesionados con una rentabilidad específica, es que esto me tiene que rentar esto. No, no, no. Quiero que salgamos es con una forma mejorada de pensar, una forma que nos permita responder unas preguntitas como, vení, ¿cuánto puedo ganar? ¿Qué puede pasar en el camino? ¿Qué puedo realmente soportar yo de volatilidad? Definiendo volatilidad como la variabilidad que va a tener mi inversión en un lapso determinado de tiempo antes de que se cumpla o no se cumpla, porque también puede pasar la expectativa de valorización. Y la última pregunta que yo me atrevo a decir es de las más importantes, es que, ¿qué haría yo en ese escenario cuando ese riesgo que yo estaba contemplando pase de ser una teoría a una realidad? Y realmente soy enfático porque es que ahí es donde se define el valor de identificar oportunamente el perfil de riesgo, porque me pasa en el día a día. Hasta hace unos minutos, antes de llegar a hablar con todos ustedes, estaba conversando con un cliente que me manifestaba que su perfil tenía tolerancia al riesgo, pero tuvimos un evento de volatilidad grande donde de pronto vio que sus inversiones empezaron a bajar. No necesariamente eso implica que se realizó la pérdida, pero en ese momento el cliente se replanteó si realmente pertenecía o no a este perfil de inversión, puesto que el hecho de estar perdiendo dinero le generaba mucha incomodidad y lo que tenía, digámoslo, como activos que le generaban una renta constante no eran lo suficientemente grandes para sopesar la volatilidad generada por los activos de riesgo. Entonces, por eso vamos a concentrarnos esta noche en identificar lo que es el riesgo, lo que es la volatilidad, cómo puedo yo hacer un acercamiento al perfil de inversión que realmente soy. Y quiero empezar aquí planteando toda la tesis de la charla
con una decisión súper sencilla. Listo. Supongamos que les voy a dar dos números, solo dos números, y les voy a decir, bueno, a cada uno de ustedes, por favor, me van a elegir. Y les doy el número 6% y el número 11%. Algo muy rápido, muy sencillo. No lo piensen demasiado mentalmente. Hay dos alternativas. Una que tiene una rentabilidad esperada anual del 6% y otra que tiene una rentabilidad esperada anual del 11%. Claramente, estoy hablando de ejemplos, aquí no estoy diciendo que es un producto específico, solo pues para hacer la salvedad. Aquí simplemente les pregunto, ¿cuál ustedes preferirían? ¿Hacia dónde se va de una la atención, cierto? Y si yo hago aquí una encuesta rápida, sin necesidad de que me respondan, estoy altamente convencido que la mayoría va a decir, Andrés, me voy por la del 11%, claramente por la que me está ofreciendo mayor rentabilidad. Y eso es totalmente normal, es totalmente humano. De una el cerebro ve una cifra mayor y automáticamente interpreta, venga, estamos frente a una alternativa superior, una mejor oportunidad, debemos tomar esa. Ahora, imaginen esa misma pregunta que aparece pero en una conversación real. Entonces les dice, doctor, tengo una alternativa que puede rentar el 6% y otra que les puede rentar el 11%. ¿Cuál quiere? Entonces ahí pareciera que nos están dando información, pero la realidad es que nos están dando muy poca información, porque es que todavía no sabemos qué puede ocurrir en el camino mientras se alcanza ese 6% o mientras se alcanza ese 11%. No sabemos cuánto puede llegar a fluctuar cada alternativa. No sabemos si el capital va a estar disponible mañana o bloqueado durante, no sé, 1, 2, 3, 5 años mientras se cumple esa expectativa. Tampoco sabemos qué posibilidad existe de perder parte de ese capital inicial. No sabemos qué tan concentrada o diversificada está la inversión. No sabemos cuál es el horizonte de inversión. Si es un 6% en un año, si es un 6% en 6 meses, si es un 6% nominal en un mes o si es un 6% efectivo anual. Entonces son preguntas que nos debemos hacer. Y sobre todo, si no tenemos claridad para qué necesitamos el dinero que vamos a invertir, vamos a estar perdidos a la hora de elegir. Si están presencialmente, pues ahí en sus casas o en el computador, quiero que de verdad me digan cuál de estas dos alternativas irían. Y no hay una respuesta correcta o incorrecta. Esto es sencillamente impulso, porque es que cuando vemos estas dos cifras, esa rentabilidad, de una comparamos un resultado, pero la decisión de inversión, y aquí quiero ser enfático, no puede ser únicamente mirando la rentabilidad esperada. Necesitamos conocer el camino que debemos atravesar para llegar a esa rentabilidad esperada. Y cuando ya introducimos toda esta información, la pregunta deja de ser tan sencilla como que cuál número eliges, el mayor o el menor, ¿cierto? Y ahora voy a volverles a hacer una pregunta similar, pero ya con la información que faltaba. Entonces, ahora, ya la decisión ahí empieza a cambiar un poco. Entonces, seguimos teniendo exactamente esas mismas rentabilidades esperadas, que como les dije, es un ejemplo ilustrativo del 6 y el 11%. Pero agregué aquí dos variables. Y la primera es, en la alternativa del 6% en ese ejemplo pedagógico, vamos a tener una experiencia de precio mucho más tranquila, más estable. Es decir, vamos a estar en productos o vehículos de alta liquidez. Eso se llama vista y lo explicaba en la conferencia pasada. Es decir, productos que estén rentando algo, pero que en el caso de que yo necesite los recursos, los pueda sacar de inmediato, ¿vale? Y el otro es la del 11% que podría experimentar volatilidad, volatilidad significativa, y además exigir que el capital permanezca por lo menos invertido 5 años. Ahora les hago la pregunta, con ese contexto que les acaba de ser, ¿sigue siendo más obvio el 11 o el 6? ¿Cierto? Ya no es tan obvio. Y digo, ya no es tan obvio porque es que aparece algo muy importante. Y es que la inversión no solamente va a ser el resultado que nosotros estamos esperando, sino también la experiencia financiera en la que vamos a estar para lograr obtener ese resultado. Y se los bajo aquí en ejemplos muy puntuales. Muchos yo sé que son personal de la salud, entonces pensemos en dos médicos. Un médico que tiene 45 años, que tiene buena plata ahorrada, que tiene una liquidez sólida y está invirtiendo para su retiro en 20 años, cuando se vaya a jubilar, ¿cierto? Y el segundo está más o menos a 14, 12 meses de entregar la cuota inicial de una vivienda que acaba de comprar. Y aunque ambos médicos tuviesen exactamente el mismo patrimonio,
La pregunta es, ¿deberían estar persiguiendo la misma rentabilidad de la misma inversión? La respuesta es seguramente no, porque para el primero la fluctuación temporal seguramente es manejable, porque tiene un horizonte de inversión de 20 años, pero para el segundo, que necesita los recursos en un plazo más corto, esa misma fluctuación seguramente podría aparecer justo cuando más necesita el dinero o cuando tiene que sacarlo. Entonces tenía los 100 millones, por decir algo, invertidos, pero en ese momento ya valen 90. Y no porque haya realizado la pérdida, sino porque hubo una fluctuación de mercado que le jugó en contra y no le permitió tener rentabilidad y por ende le toca por la necesidad de liquidez salir a vender. Y ahí aparece una distinción muy importante que vamos a estar repitiendo durante toda la charla. Y es que no es solo preguntar, venga, ¿qué tan riesgoso es el activo en el que voy a invertir? Sino que también nos vamos a preguntar qué tan vulnerable es la persona a ese riesgo. Porque es que muchas veces, y créame cuando les digo muchas veces, he escuchado que todos son tolerantes al riesgo hasta que el riesgo aparece, porque solo estamos concentrados en la parte de la rentabilidad o el retorno. Por eso es que los números que están viendo son explícitamente a manera de ejemplo, y lo importante aquí no es ni el 6 ni el 11%. Aquí lo importante es que entre todos y cada uno hagamos ese ejercicio de descubrir la pregunta original que está incompleta. Y de esa conclusión ya emerge parte de la tesis de hoy, porque es que detrás de casi toda rentabilidad atractiva existe algo que no podemos eliminar por completo, y es la incertidumbre. Y hago aquí un asterisco gigantesco, porque muchas veces, desafortunadamente, las personas no comentan esta otra parte de la ecuación, esta otra parte de la moneda. ¿A qué riesgos nos estamos enfrentando considerando la volatilidad que puede tener cada uno de los instrumentos que hacen parte del patrimonio? Y ojo, que ese es el principio que yo quiero que nos llevemos esta noche durante la conversación que vamos a tener. Y las preguntas que vayan surgiendo, con toda la tranquilidad las van anotando, que al final vamos a abrir un espacio. Entonces, quiero aclarar algo, y es que no hay una rentabilidad sin incertidumbre. Y quiero hacer una precisión súper importante. Eso no significa que todas las inversiones con mayor incertidumbre sean mejores. Es decir, que las que menos certeza se tengan en el futuro es porque mayor rentabilidad va a dar, no necesariamente. No significa que si asumo el doble de riesgo voy a obtener el doble de rentabilidad. No, sí hay un factor de proporcionalidad, pero no necesariamente. Y tampoco significa que perder el dinero al 100% sea inevitable. Significa algo realmente más sencillo, y es que si queremos que nuestro capital tenga la posibilidad de crecer por encima de alternativas muy estables, por lo general tendremos que aceptar que el resultado final no va a estar garantizado. Eso implica que vamos a estar asumiendo algo de riesgo dentro del portafolio. Y esa incertidumbre puede presentarse de muchas maneras, ¿sí? Puede ser porque el precio fluctuó, eso se llama riesgo de mercado, el mercado se movió. Puede ser por riesgo de crédito, es decir, que teníamos un bonus CDT y quien pagaba los intereses se quebró y no nos puede seguir pagando. Riesgo de liquidez, es decir, necesitamos vender el título, pero no hay quien lo compre. O puede ser por concentración. Hay diversos tipos de riesgo, sistémico, no sistémico, pues no me voy a detener mucho en eso, pero quiero que sepan que son los que deben contemplar en el momento en que se vaya a realizar cualquier tipo de inversión. Porque puede ser que el riesgo de una empresa o de una propiedad, una estrategia, no produzca lo que nosotros estamos esperando. Y ahí aparece algo muy interesante, y es que muchos de ustedes que pertenecen al sector de salud trabajan permanentemente con decisiones bajo incertidumbre. Hay unos estudios, pero nada garantiza al 100% el resultado. Un tratamiento particular puede tener un beneficio esperado para alguien, pero al mismo tiempo puede tener efectos contrarios en otro paciente. Y eso no lo vuelve malo como tal, no es que se deseche el tratamiento. Entonces ahí la pregunta profesional es, si el beneficio esperado justifica el riesgo para ese paciente concreto, ¿lo debo asumir o no lo debo asumir? Y con las inversiones ocurre algo muy similar, porque no es como clasificar automáticamente todo riesgo como algo negativo, sino que debemos analizarlo, dimensionarlo, cuantificarlo y preguntarnos si tiene sentido para nuestro objetivo. Por eso es que las decisiones de inversión tienen que ir acompañadas de un profesional que los perfile a ustedes de manera correcta y que les explique todos estos detalles de la volatilidad. Y sobre todo, quiero que tengamos algo presente. Aquí no estamos buscando limitar ni, corrijo, no limitar, sino no tener nada de riesgo. Es inevitable no correr riesgo. La vida en sí es incertidumbre en el día a día. Acá buscamos otra cosa y es un riesgo mucho más sostenible.
es tener un nivel de incertidumbre que nuestra situación financiera, nuestro horizonte, el comportamiento realmente logremos soportarlo. Y para visualizar esa relación vamos a necesitar una curva muy simple. Y es que la incertidumbre no es una idea, digámoslo, abstracta. Veamos eso más bien como lo manifestó, como lo va a manifestar a través de los índices de mercado. Es lo que quiero expresar acá. Por ejemplo, ahorita les mencionaba que hay momentos volátiles que de pronto uno trata de mitigar, pero yo les hago la siguiente pregunta. ¿Ustedes sabían que la renta fija, desde mi punto de vista, mal llamada renta fija, es volátil? Y muchos se preguntarán, ¿cómo así que es volátil, Andrés? Y es porque a pesar de estar comprando CDTs, de estar comprando bonos, de estar comprando, como su nombre los dice o los categoriza dentro del mercado de renta fija, nosotros observamos que día a día, de acuerdo a la fluctuación de las tasas y de la oferta y la demanda, el precio se comporta contrario a la fluctuación de las tasas. Con esto les quiero decir, sin generar muchas complicaciones, es que los títulos de renta fija también tienen volatilidad. Si yo logro una valoración en el día a día, nos vamos a dar cuenta que hay fluctuaciones. Si yo me quedo al vencimiento, no va a haber ningún tipo de inconveniente. Pero muchas veces no entendemos eso porque compramos un título a 5 años, a 10 años, y resulta que hay una volatilidad implícita producto del diferencial de las tasas. Y ahí es cuando empezamos a ver que títulos de renta fija pueden estar comportándose negativos porque las tasas presentan una fluctuación contraria al precio. En eso no me voy a detener, pero téngalo presente para que también, digamos, incorporemos esa noción de que muchas veces el precio de un título de renta fija se puede ver afectado por fluctuaciones, a pesar de ser, como les decía, título de renta fija. Aquí les vine a mostrar un ejemplo puntual. Esto no es un ejercicio inventado, esto es real. Aquí estamos viendo el mercado real. A la derecha van a tener ahí el ticker o el identificador del Nasdaq. Y a la izquierda van a tener dos trayectorias históricas que arrancan en una base 100, una base normalizada. Y lo primero es que les voy a traducir un poquito los nombres, ¿cierto? Eh, Estoy hablando del S&P 500 y el Nasdaq. Muchos sabrán qué es esto, otros no tendrán la más mínima idea, pero pues quiero que todos estemos en el mismo lenguaje. Y es que el S&P 500 o SP 500, que lo ven ahí, representa aproximadamente las 500 mayores compañías de los Estados Unidos y funciona como una especie de referencia amplia del mercado de renta variable, es decir, del mercado accionario estadounidense. Entonces, si a ustedes les preguntan cómo está el mercado en Estados Unidos, ustedes se pueden fijar cómo va el Standard Poor's 500 por su nombre acotado, S&P 500. Y el Nasdaq 100 reúne 100 de las mayores compañías que no son financieras listadas en la bolsa Nasdaq, que hace parte de la Bolsa de Valores de Nueva York. Y tiene mucho peso todo lo que es sector de tecnología, negocios de crecimiento, startups, y suele ser mucho más sensible de pronto a cambios de tasas de interés, a las valoraciones y a las expectativas de crecimiento. Ahora, miren la pequeña diferencia en la etiqueta, por acá donde dice 2007 100, igual a 100, es decir, estoy comparando desde el año 2007 hasta el 2022, fue donde tomé la data, y quiero que vean eso. Eso no significa que los índices en ese momento cotizaran a 100 pesos o a 100 dólares cada uno, no. Eso significa la misma línea de salida. Y a esto se le llama normalizar, pero tampoco me voy a detener en eso, simplemente quiero que sepan, es que los hice comparables. Es eso, vamos a empezar en el mismo punto con los dos. Entonces imaginémonos 100 pesos invertidos en cada trayectoria en el 2007, reinvirtiendo los retornos y así podemos comparar los recorridos en distintos tramos sin confundirnos, porque el nivel nominal de cada índice puede cambiar, pero aquí los hice igual o comparables como les explicaba. Entonces primero quiero que miren, es el destino. La línea como amarillita de color dorado, esa es la línea del Nasdaq 100 que llega aproximadamente con una valorización del 510%. Y la línea azulita es la línea del Standard Poor's 500 y llega a 255%. Es decir, el Standard Poor's del 2007 al 2022 rentó 255%, reinvirtiendo en intereses o rendimientos, y el Nasdaq el 510%. Entonces ahí el crecimiento, claramente el Nasdaq fue mucho mayor en ese periodo. Y esa es la parte que a uno lo seduce, que uno dice, ve, qué tan interesante, qué tendrá ese Nasdaq que tiene mayor valorización. Ahora venga, olvidémonos un momentico del destino de esas rentabilidades y miremos el camino, ¿cierto?
porque eso no fue una escalera en línea recta, eso podemos apreciar que hubo caídas, hubo recuperaciones, periodos incómodos y años donde muy seguramente la convicción no la pusieron a prueba. Ustedes están invirtiendo porque sí, una persona de pronto en un momento de susto llega a vender en estas curvas cuando no sigue la senda alcista. Ahora, miremos aquí el recuadro a la derecha y ese es un zoom real, estos son datos reales que saqué durante el año 2022. Este fue el año 2022, tenemos de enero a diciembre, estos son velas mensuales, es decir, cada vela representa el comportamiento de un mes de lo que fue el Nasdaq 100. ¿Listo? Entonces, cada vela resume cuatro datos importantes. ¿Dónde abrió el mes? ¿Dónde cerró? ¿Cuál fue el máximo del mes? ¿Cuál fue el mínimo del mes? Y el cuerpo que ustedes están viendo acá muestra toda la amplitud, el recorrido que tuvo la cotización del precio. Aquí no les vengo pues a enseñar mucho análisis técnico, simplemente estoy haciendo visible la violencia del recorrido. Esto quiere decir que el Nasdaq 100 en enero empezó en este punto, a final de enero bajó hasta este punto, pero en diciembre llegó a este punto, es decir, bajó todo este recorrido. Listo, eso es lo que les quiero mostrar. Entonces miren eso, de enero, abril, junio, septiembre y diciembre, los cuerpos totalmente descendentes, es decir, velas bajistas, mechas amplias, es decir, máximos y mínimos super amplios, rebotes que no logran cambiar el año como tal. Al cierre, el Nasdaq 100 perdió un 32.38% frente a un 18.11% del Standard Poor's 500. Quiere decir eso, que en el 2022 a los índices les fue mal, al Nasdaq 100 y al Standard Poor's 500. Y eso no se vivió como un más 510. No, no, no. Se vivió como un capital de 1.000 millones de pesos que pudo fluctuar cientos de millones de pesos mientras las noticias hablaban de inflación, tasas, recuperación post pandemia, empresas, crecimiento bajo presión. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes hubiesen visto esa secuencia mes tras mes, la pregunta se las hago. ¿Ustedes hubiesen permanecido invertidos o habrían vendido cuando la incomodidad o esa emocionalidad de ver la inversión, en este caso el Standard Poor's invertiste 1.000 millones, cayendo 320 millones de pesos y ya con 680 millones en la cuenta, lo hubieses mantenido? ¿O para aliviar esa presión y ese dolor lo hubieses vendido? Esa es la pregunta que hay que hacer, porque es que el 510 no llega gratis, hay que ser conscientes de eso y ese es el punto. Entonces, el mejor retorno en retrospectiva no sirve si el recorrido nos hace abandonar. Por eso hablábamos de riesgo sostenible. Es elegir una exposición con un potencial que tenga sentido, pero que una caída que puede ocurrir porque estamos en el mercado, la podamos aguantar, que la podamos entender, que la podamos tolerar sin destruir el plan de inversión. Y esa exigencia no pertenece solo al Nasdaq. Incluso el mercado amplio, digamos, en Estados Unidos ha construido riqueza atravesando crisis muy profundas. Lo vimos cuando Trump sacó los aranceles, que el mercado cayó cerca también de un 30%. Lo vimos en coronavirus, que el mercado cayó mucho. Lo vimos en el 2008 con las crisis hipotecarias prime y subprime. Lo vimos en la Gran Depresión del 29. Son comportamientos normalmente cíclicos que pasan. Simplemente hay que tener claro la convicción. Y ojo, que con esto no estoy diciendo que hay que comprar Standard Poor's o Nasdaq porque perpetuamente hemos visto que suben. Muchos tienden a decir eso, pero hay que acotarlo a nuestro perfil de inversión para proceder a ejecutar. Si no, no vale la pena. Ahora, les trae esta gráfica también del Standard Poor's 500 y ahí vemos el loguito en rojo a la derecha, nos recuerda el índice, que como les decía ahorita son las 500 empresas de las compañías más grandes de los Estados Unidos. Es una referencia generalizada del mercado, no es toda la economía ni tampoco garantiza una diversificación perfecta, pero es una forma útil de observar cómo el crecimiento empresarial y las crisis se van dando en el tiempo a través de este índice Standard Poor's, ¿vale? Entonces aquí la trayectoria larga de la izquierda usa un retorno total y está, digamos, normalizado a base 100, como les explicaba. En enero del 91 empezamos con ese valor. Y de nuevo, 100 no es que sea la cotización del índice, es la misma línea de salida para que sea comparable, ¿listo? Entonces lo primero que quiero que hagan y es mirar el destino, ¿cierto? De 100 hasta aproximadamente 3.960. Eso sería una rentabilidad espectacular, una locura, ¿cierto? O sea, multiplicamos por 39 nuestro capital. Eso es una historia, pero extraordinaria, el de crecimiento compuesto. Pero esa línea no muestra cada sesión.
unamos los cierres de esos grandes periodos alcistas y bajistas y veamos los grandes ciclos y no en la cotización continua. Ahora, no miremos el destino, no miremos el 3.960 que pasamos de 100 a 3.960. Ahora miremos las cicatrices que se dieron durante el recorrido. La primera, acá, la burbuja de las .com, Standard Poor's 500 cae un 44%, es decir, si tenías 100 millones casi que perdiste la mitad en valoración. Después, el 50%, que ahí tuvimos la crisis financiera, en la crisis financiera global. Entonces, imagínense, salir de un 44.7 para después caer un 50.1. Entonces, detengámonos un momentico en ese 50.1, perdón, punto 9. Si una persona tenía 500 millones de pesos invertida, es una caída más o menos cercana del 50%. Entonces, hubiésemos pasado de 500 millones a 250 millones. Como les digo, esto es una ilustración, no es una promesa exacta de comportamiento, pero pensemos en la experiencia humana. Y es que el patrimonio parece a veces partido por la mitad, se esfumó de un momento a otro. Cuando los titulares, noticias económicas, dicen que el sistema está mal, que se va a romper, que mejor dicho, se acabó el mundo. Entonces, ¿el riesgo era solo porcentaje o también había la posibilidad de necesitar liquidez? Había la posibilidad de perder el empleo en ese momento, o había la necesidad de ayudar a un familiar, o había la necesidad de abandonar la estrategia para mitigar eso. Ahora miremos el zoom de la derecha que les quiero mostrar. Estas son las mismas velas semanales, pero en el caso tal del Standard Poor's 500, no como el Nasdaq. Durante pandemia, allá el coronavirus en el 2020, vemos que cada cuerpo de apertura y cierre en la semana nos muestra el máximo y el mínimo. Ahí no es que estemos buscando predecir la siguiente vela, sino que quiero que miremos la amplitud, la caída violenta que se dio entre finales de febrero y marzo, que fue una cosa totalmente absurda, y vemos la volatilidad que se dio. O sea, la incertidumbre no produjo un descenso ordenado, sino que produjo semanas de movimientos a la baja, volatilidad para los dos lados. Y digamos, la vela por sí sola no nos dice qué debíamos hacer. Esa decisión dependía muy seguramente del objetivo del dinero en ese momento. Pero si el capital en ese momento estaba financiando una obligación cercana, si estaba ahí la plata de tu universidad, de tu casa, de tu supervivencia, sí estabas en un gran dilema, cometiendo un error importante. Y es que parecía pertenecer a un horizonte largo, diversificado, pero cambiaste por la necesidad, es decir, rompiste esa disciplina financiera para tratar de sacar los recursos con la menor afectación posible. Y por el mensaje no es como que, entonces Andrés, ¿nos quieres decir que el mercado siempre se devuelve? No. Ningún gráfico histórico garantiza el futuro. Esto simplemente de manera de ejemplo. El mensaje acá es que para capturar un crecimiento de largo plazo hay que diseñar primero la capacidad de atravesar caídas. Hay que tener aguante evaluando el horizonte, la liquidez, qué diversificación yo quiero tener. Esto no es un accesorio, esto no es una conversación donde, sí, lléname esta encuesta de perfil y no, es que tu asesor se siente, te explique, de acuerdo a las inversiones que van a hacer, cuáles son los escenarios más negativos que puedan pasar y los positivos también. Y eso pues que hasta ahora solo hemos hablado de movimiento de precio. El riesgo, sin duda alguna, es una palabra mucho más amplia. Entonces, cuando escuchamos la palabra riesgo en las inversiones, la mente suele ir inmediatamente a una pantalla en rojo, ¿cierto? El precio que está bajando en Wall Street, eso es una parte, pero solo una parte pequeñita. El primer riesgo es volatilidad, y es que el precio se mueva, incluso de manera importante. Y el segundo es muy diferente, es la pérdida permanente de capital, porque es que una empresa puede deteriorarse, un emisor puede incumplir una inversión que se compró a un precio, digámoslo, alto y bajó, o simplemente una tesis puede estar equivocada, eso pasa, ¿cierto? El tercero es la liquidez, es que podemos tener un activo muy valioso y así no poder convertirlo en efectivo cuando lo necesitemos, o no poderlo hacer sin aceptar un descuento importante dentro de la cotización. Y el punto número cuatro es la concentración. Y es que un patrimonio puede parecer muy grande y estar súper bien expuesto a una sola empresa, a una sola propiedad, a una sola industria, a un solo país, pero si está muy concentrado también nos puede dejar maniatado. Y por último es el comportamiento. Y esto es lo fascinante que me atrevo a decir acá, porque es que el riesgo no vive en el producto, el riesgo vive en nosotros, porque la probabilidad de comprar por euforia
y la posibilidad de vender por miedo, lo que llaman hoy en día el FOMO, el Fear of Missing Out. Y es que todo va subiendo y por esa sensación de no querer perderse esa bonanza, entro en mal precio o por el miedo de que me siga bajando, salgo en mal precio. Y abandonar una estrategia durante una caída o perseguir lo que acaba de subir es lo peor que se puede hacer, se los digo sinceramente. Pues hay que estar muy bien asesorados en la manera en cómo se estructura el portafolio. Ahora quiero que notemos algo. Los riesgos no son equivalentes. Una cartera líquida que fluctúa, que seguramente va a generar incomodidad, pues, pero es manejable, porque si estamos en liquidez, estamos en títulos de muy corto plazo. Pero una inversión sin volatilidad visible seguramente puede esconder falta de liquidez. Entonces, digamos una propiedad como en la que ustedes viven, o los que tienen en este momento o son dueños de propiedades físicas, ustedes pueden parecer que están con el dinero estable, pero si uno hiciera el ejercicio cuidadoso de todos los días evaluar cuánto vale la propiedad, de preguntarle a un perito, estoy seguro que todos los días tendríamos precios diferentes, porque es que el valor económico también cambia dependiendo si hubo el tema del sismo, dependiendo si hay cercanía a hospitales, etcétera, si van a pasar una calle nueva, diversas variables que afectan la cotización del precio. Entonces, por eso debemos evitar una conclusión eh, que me atrevo a decir es un poquito miope, y es que si no veo que el precio se mueve, entonces no hay riesgo, no necesariamente. Y eso es importante que lo entendamos, porque todas estas distinciones que estoy tocando, hay una que quiero que exploremos primero, porque es responsable de mucha confusión. Y es que la volatilidad no significa automáticamente una pérdida permanente. Entonces empecemos por la dimensión que el mercado hace más visible, y es la volatilidad, cuando aparece el miedo colectivo y vemos cómo ese miedo colectivo se transforma en volatilidad. Aquí les traje una gráfica que me gusta mostrar mucho en las charlas, que se llama el VIX. Mm, El VIX es el índice de volatilidad. Ahí en el eje vertical podemos ubicarlo. Esa es la línea histórica calculada con los cierres diarios para que lo tengamos presente del CBOE. Para reducir el ruido, mostramos el máximo de cada 5 años desde el año 90. Listo. No cada movimiento, sino los momentos donde la expectativa de volatilidad se disparó. Entonces, primero entendamos el VIX. El VIX calcula o se calcula a partir de precios de opciones del Standard Poor's 500, que ya sabemos qué es, y nos hace un resumen de la volatilidad del mercado. ¿Y qué espera el mercado para los próximos 30 días? Esto en palabras sencillas, ¿qué quiere decir? Es una medida que nos dice cuánta amplitud e incertidumbre está incorporando los participantes en el mercado al día de hoy. Yo le defino como el miedo que el mercado está percibiendo en el momento puntual. Cuando el VIX se dispara a estos picos es porque el miedo es extremo, y por lo general cuando hay estos picos el mercado accionario baja durísimo, durísimo. Y cuando hay estos picos pero a la baja, por lo general hay mucha euforia, no hay miedo. Y aclaremos algo importante. Y el VIX no es la rentabilidad esperada del Standard Poor's, porque muchas veces la gente tiende a preguntar eso, no. Por sí solo no nos dice si el mercado va a subir o bajar, no. No significa que una caída vaya a ser evitable ni inevitable. Y tampoco es como una pérdida ya realizada. Aquí miren que yo no estoy poniendo la base de 100 porque no estamos comparando un crecimiento acumulado, sino que estamos observando el nivel propio del índice a través del tiempo. Y lo que primero quiero que miren es la forma, y es que durante muchísimos años el máximo permanece relativamente contenido sobre el área de los 80-82 puntos, ¿cierto? Y parecen esos picos súper impresionantes. Y es que el miedo no siempre aumenta gradualmente. Estos puntos, seguramente aquí fue coronavirus, aquí seguramente fue todo el tema, no, aquí tengo coronavirus, aquí tengo la crisis financiera, aquí fueron los aranceles. Hay momentos particulares donde se dan esos picos, ¿vale? Por ejemplo, en la crisis financiera del 2008, que es la que les estoy mostrando acá, que tuvimos el 80,86 del VIX, durante el shock del coronavirus, vimos el 82,69. Y esos picos no significan que el Standard Poor's perdió el 80%, no, sino que la volatilidad esperada a 30 días alcanzó unos niveles impresionantes. Sin embargo, los mercados sí bajaron durante esa época. Simplemente
quiero que tengan presentes que no es que hayan bajado el 82 ni el 80%, sino que una presión bastante grande. Ahora, imagínense la experiencia de procedimientos cancelados, ingresos inciertos, noticias contradictorias, el teléfono mostrando movimientos violentos. En ese momento, el dato de mercado y la emoción personal pueden empezar a mezclarse. Entonces, una persona puede interpretar, uy, hay mucha volatilidad, ¿cómo voy a perderlo todo? Y tomar una decisión, digamos, de una de salida liquidar el portafolio. Por eso es que la frase de arriba es muy importante y la volatilidad, pongo ahí, no es lo mismo que pérdida permanente. Un pico en el VIX puede disminuir. El mío colectivo tiende a normalizarse, pero eso tampoco garantiza que cada activo recupere ni se convierta en una buena inversión cuya tesis se deterioró. Aquí el VIX nos describe el clima de incertidumbre y no sustituye como tal el diagnóstico. Entonces, ¿qué hace un inversionista con esta información que les estoy presentando? Y no es que estemos reaccionando al VIX ni que busquemos reaccionar al VIX como si fuera pues como una orden de compra y venta. No, no. Es volver al propósito del dinero, al horizonte, a la reserva de liquidez. Porque si estamos bien diversificados y la calidad de activos que tenemos es alta, podemos atravesar estos momentos de volatilidad e incertidumbre tranquilos. Esto es salir por la tormenta con un buen paraguas, con unas buenas botas, con un buen abrigo que nos permita atravesar la tormenta. Y les mencionaba yo la definición de riesgo sostenible. Es básicamente anticipar que existen estos picos de riesgo y debemos construir un plan que nos permita, como les mencionaba, afrontarlos, atravesarlos y no convertir ese miedo temporal en una pérdida permanente. ¿Listo? Porque es que el miedo puede ser temporal, pero si necesitamos el dinero exactamente durante la caída, la presión ya deja de ser psicológica y se convierte en una decisión financiera. Y después ver, para que lo tengan presente, y creo que ya lo había mencionado en charlas anteriores, es que la sensación de pérdida es mucho más dolorosa que la sensación de ganancia en el tema de mercados financieros. Ahora, miremos esto. Este escenario aquí cambia un poquito la comprensión de la caída. ¿Listo? Imaginemos los dos inversionistas que tienen el mismo portafolio y están acá. El mercado cae. Estamos aquí bien ubicaditos. El mercado empieza a caer y empiezan los dos a ver el portafolio para abajo, para abajo. El primer inversionista está invirtiendo para un objetivo dentro de 15 años, ve que no necesita esa plata y ahí se va a quedar, tiene liquidez suficiente para las necesidades. Entonces está tranquilo, está cómodo porque pues no va a tener que salir a sacrificar como tal ningún tipo de activo. Listo. Primero, tranquilo. El segundo, sí necesita realizar un pago importante y justamente se da por acá, necesita el dinero en la caída. Puede ser una vivienda, educación, crédito, no sé, una obligación familiar, lo que sea. La caída es la misma, pero ya el riesgo financiero no es el mismo. El segundo inversionista no tiene el lujo del tiempo. Y ahí aparece una frase que quiero que recordemos importante. Y es que la liquidez, y la he repetido mucho, compra tiempo. Y no necesariamente compra una mayor rentabilidad, pero puede comprar algo muy valioso y es la posibilidad de no vender un activo en un momento que sea desfavorable la valoración, solo porque estemos necesitando caja. Por eso es que el fondo de emergencia y la gestión de la liquidez no están separados de la estrategia de inversión, sino que son parte de la gestión de riesgo. En los trabajos anteriores hemos hablado varias veces de la liquidez, cómo la capacidad de decidir sin presión es importante y esa lógica vuelve aquí, pero con más fuerza. Y es que si nuestro patrimonio líquido está bien estructurado, podemos evitar que una necesidad en el corto plazo invada una estrategia a largo plazo. Y pensemos en eso, un portafolio no está fracasando solamente porque un activo cae, sino que puede fracasar porque en el calendario se nos atravesó alguna necesidad. El calendario de nuestra vida no coincide con el calendario financiero y ya se introduce la variable del tiempo que nos limita mucho. Pero antes de empezar a hablar un poquito de horizontes, quiero mostrarles una matemática muy sencilla y explica un poquito de por qué las pérdidas grandes requieren cada vez más esfuerzo para recuperarse. Y aquí no necesitamos ningún dato histórico, simplemente una aritmética matemática de coquito. Entonces, si empezamos con 100 y perdemos la mitad, ¿cuánto tenemos que ganar para volver a esos 100? O sea, empezamos con 100 y perdimos el 50%. ¿Cuánto nos queda? Nos queda 50. Ahora queremos volver a los 100. ¿Necesitamos ganar 50? No, no necesitamos ganar 50. Porque es que el 50% de 50 son 25.
Es decir, llegaríamos a 75. Para volver desde 50 hasta 100 necesitamos duplicar el capital, es decir, nos necesitamos ganar el 100% sobre el nuevo punto de partida. Y eso no es una simulación de una cifra histórica, es simplemente una matemática sencillita. Y esa simetría se vuelve progresiva, mucho más importante a medida que las pérdidas van aumentando. Porque es que vea, si perdemos el 10, la recuperación requerida va a ser relativamente cercana. Si perdemos el 20, aumenta. Pero si perdemos el 50%, necesitaremos una inversión que nos recupere o nos dé un retorno del 100. Y si la pérdida fuese aún mayor, el esfuerzo de recuperación sería muchísimo más significativo. Entonces, no debemos buscar evitar cualquier fluctuación, no. Eso sería imposible si uno busca crecimiento. Eso lo que nos enseña es que debemos tener una gestión de riesgo importante para cuando se presenten estos momentos de alta volatilidad. Y esto también nos muestra por qué dos personas que tengan horizontes de capital diferentes deberían pensar diferentes, así tengan el mismo patrimonio. Porque es que una persona que tiene décadas por delante seguramente puede tolerar más el riesgo que una persona que tiene una necesidad de liquidez más en el corto plazo. Entonces, el que tenga la necesidad de corto plazo no puede darse ese mismo lujo. Y ahí la recomendación es, entonces busca productos más acordes a tus necesidades. La pregunta ya no es, venga, ¿cuánto puede caer este activo entonces alguna vez? La pregunta que nos debemos hacer es, ¿qué caída puede coincidir con la necesidad de dinero que yo tengo y con mi perfil de inversión? ¿Y qué consecuencias tendría? Y eso también cambia un poco la percepción de la rentabilidad. Porque muchas veces queremos maximizar cuánto subimos y eso también lo escucho a diario. No, es que yo quiero ganar lo máximo con el menor riesgo posible. Y desafortunadamente las rentabilidades asumiendo bajo riesgo, recuerden que tienen un nivel de proporcionalidad. Si bien no son directamente proporcionales, es decir, asumir el doble de riesgo, porque yo puedo invertir en una empresa muy riesgosa, pero que está que se quiebra, y estoy apostándole si se salva o no, pues está asumiendo un riesgo gigante y no necesariamente vaya a tener un retorno extraordinario. A eso me refiero. Entonces, ahí lo importante que tengamos presente es la estrategia que debemos ejecutar y el papel que juega el retorno esperado si se genera una pérdida en el portafolio, si nos permite estar dentro del juego todavía más tiempo o si nos saca definitivamente. Y esa es la idea que les voy a comentar ahorita en las siguientes diapositivas, porque es que la meta no es diseñar un portafolio, una cartera que nunca caiga. Ojalá, pero eso pocas veces sucede. La meta es diseñar una estrategia que pueda sobrevivir a los momentos de volatilidad y es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, este es un cambio de filosofía súper importante y es que a veces tratamos la volatilidad como si fuese un defecto que toda inversión buena debería eliminar. Pero realmente si buscamos un crecimiento de mediano o largo plazo, la realidad es que van a haber periodos malucos, incómodos. La pregunta ahí ya es, venga, no es, va a haber una caída. No, ahí es, la estructura que tenemos a hoy nos permite atravesarla con tranquilidad. Podemos afrontar esta crisis. Entonces, pensemos en términos médicos, en un doctor que sabe que su portafolio está construido para el retiro dentro de 20 años, necesita tener una liquidez, no tiene obligaciones inmediatas financiadas con esa plata, sabe lo que tiene, está diversificado, anticipó que el mercado se le podía caer, entonces está tranquilo con las inversiones. Entonces, cuando aparece una caída, no necesariamente le gusta, no estoy diciendo es como que aplaudamos las desvalorizaciones, pero lo sabe comprender y lo sabe soportar conceptualmente. Ahora, pensemos en alguien que tomó el mismo riesgo pero sin entenderlo, ve la caída y dice, uy no, esto no va bien, esto salió mal. Entonces empieza a mirar los precios cada hora y empieza a ver, no, mi portafolio es así, llama al asesor, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Lee titulares, lee todo lo que está pasando. Y por lo general siempre cuando uno empieza a ver eso, le pintan el fin del mundo y entonces pregunta a 5 personas, las 5 personas diferentes le dicen cosas diferentes y al final dice, no, yo tengo que vender porque esto es una mala elección. Y la diferencia entre estos dos perfiles no fue únicamente el producto, fue el nivel de preparación para lograr sostenerlo. Por eso es que el riesgo sostenible es una idea muy importante y no significa buscar el máximo nivel de riesgo que podamos aguantar, no. Es más orientado a encontrar un nivel que tenga sentido para el objetivo que estamos planteando y que no dependa de que nos comportemos de manera heroica durante una crisis, es simplemente mantener esa disciplina financiera. Porque es una buena estrategia, no debería exigirnos a nosotros convertirnos en personas emocionalmente diferentes, no. Una estrategia debe diseñarse para que
la persona que somos se sienta cómoda en momentos donde nos vamos a sentir incómodos. Y eso nos obliga a personalizar. Por eso muy seguramente alguien dirá, Andrés, ¿qué hago con esto? No, hay que sentarnos a ver tu realidad y poder identificar esas oportunidades que hay. Ahora, he hablado mucho sobre el activo, pero ya quiero hablar del inversionista, ¿cierto? Porque el riesgo correcto comienza mucho antes que escoger un ETF, un bono, una acción, un FIC. No, comienza es preguntando es para qué estás teniendo ese dinero, para qué ahorraste, para invertirlo, cuál es el objetivo, el propósito. Entonces, antes de decidir el portafolio, necesito que todos tengamos presente cuál es el trabajo de ese dinero, qué queremos lograr con esos recursos. Ya aparece una idea importante que me interesa que ustedes se lleven y es que podemos hablar del perfil de riesgo de una persona, pero en la práctica muchas veces es más útil hablar también del perfil de riesgo de cada objetivo. Entonces imaginémonos una persona, ¿cierto? Tiene dinero reservado para la cuota inicial de su casa, dentro de un par de meses tiene otro capital para la educación de un hijo dentro de, no sé, 7 años porque ya se gradúa del colegio y tiene universidad y tiene otro capital para su retiro o jubilación en 20 y pico de años. Entonces, estos horizontes son ilustrativos de lo que les estoy poniendo acá. Entonces, venga, les hago la pregunta. ¿Tiene sentido invertir los tres montos exactamente igual? Y ahí me atrevo a decir, todos coincidimos en que no, no tendría sentido, porque es que el capital de la cuota inicial tiene una fecha relativamente cerca, después la necesidad de preservar capacidad de compra, asegurar disponibilidad para pagar la educación de su hijo, pero también tiene una fecha futura, el retiro tiene un horizonte todavía más largo plazo y seguramente ofrece un poquito más de capacidad de aguante, y notemos algo, no estamos cambiando de persona, no estamos cambiando ni de patrimonio, ni de personalidad, nada de eso. No estamos haciendo nada raro, solo estamos cambiando el objetivo de trabajo del dinero. Y ya con eso el riesgo puede cambiar de acuerdo al objetivo. Y por eso me gusta a mí comentar, usted no necesariamente tiene un único perfil de riesgo para toda su vida financiera. No es que nos encasillemos, soy conservador y ya, no. Puedo ser conservador en un objetivo y mucho más orientado a crecimiento con otro objetivo, que está totalmente bien y válido. Y de hecho, así se tiene que hacer. Esto se llama asset allocation o asignación de activos. Y la sofisticación no consiste en seleccionar la etiqueta más embombada para el portafolio, no, es alinear ese objetivo de horizonte con la necesidad de liquidez de cada persona y la capacidad de soportar escenarios adversos. Así que el objetivo es la primera pregunta. Y la segunda, con seguridad es inevitable, y es cuál es el tiempo que tengo. Y quiero que lo veamos de una manera muy visual porque es que el dinero que necesito el próximo año no puedo asumir el mismo riesgo que el dinero que voy a necesitar dentro de 20 años. Entonces, digamos que ahí el horizonte de inversión es una de las variables que me atrevo a decir es de las más importantes y una de las más ignoradas. Ahorita también estaba viendo un portafolio de un cliente que quiere invertir en activos de riesgo con un horizonte de inversión de 6 meses. Ustedes responderán la pregunta, ¿tiene sentido invertirme en activos de riesgo con un horizonte de inversión de 6 meses? Sin duda alguna, la respuesta es no. Entonces hay que ser congruentes y hay que entender es para qué quiero yo el dinero y cuál es ese horizonte de riesgo que le quiero dar. Supongamos acá el primer ejemplo que les pongo, necesito la plata en 12 meses y el segundo necesito el dinero en 20 años. ¿Ahí qué cambia? No necesariamente el activo disponible, ahí cambia la capacidad que podemos tener de esperar. Uno con un horizonte de muy corto plazo, con una caída temporal puede coincidir con la fecha de uso, entonces ahí no queremos asumir riesgos y si eso ocurre, seguramente no existe tiempo suficiente para la recuperación con un horizonte mucho más extenso, que puede ocurrir ciertas fluctuaciones, que puede ser más tolerable, porque no necesitamos convertir de una la inversión en un efectivo. Y quiero ser muy cuidadoso con esta idea, porque es que el horizonte de largo plazo no es que esté eliminando el riesgo, no es que esté garantizando recuperación, no convierte automáticamente cualquier inversión en una buena inversión. Simplemente lo que hace es que modifica nuestra relación con la volatilidad y con el calendario, es decir, con la necesidad de la disponibilidad de los recursos. Entonces hay inversiones que pueden perder valor permanentemente, incluso durante 20 años. Por eso seguimos necesitando buscar calidad, diversificación, una buena valoración y una estrategia acorde a tu perfil, pero manteniendo esas consideraciones, porque el horizonte puede ampliar la capacidad de tolerar esa variabilidad que se dé, más no, repito, asegura que todo se vaya a recuperar
o que haya una rentabilidad positiva. Ahora venga, les hago la pregunta un poquito distorsionada. ¿Pudiéramos tener un horizonte largo en teoría y horizonte corto en la práctica? Y la respuesta es, ok, sí. Por ejemplo, que alguien me diga, este dinero es para el retiro, ¿cierto? Pero no tiene un fondo de emergencia. Entonces ocurre una contingencia y necesita retirarlo. Si su objetivo era 20 años, pues la liquidez real lo convirtió en dinero de corto plazo. Y eso es importante porque es que el horizonte no vive únicamente en nuestra intención ni en la teoría, sino que vive en la estructura financiera y en el día a día cómo nos vamos enfrentando a las cosas. Por eso es que el siguiente elemento dentro de lo que planteo acá, la tesis de riesgo sostenible, es la liquidez. Entonces hágase la pregunta, vení, yo tengo los suficientes recursos fuera de esta inversión para no tocarla, para dejarla quietecita cuando yo llegue a necesitar plata, porque muchos quieren invertir es la plata que tienen para sobrevivir. Y ojo con esa pregunta porque puede ser muy importante sobre los productos que ustedes en el futuro vayan a seleccionar. Y eso nos lleva a una forma diferente de valorar el efectivo. La liquidez no es solo para pagar cuentas, sino que compra la capacidad de espera y lo hemos mencionado, compra la capacidad de decisión. Y cuando yo hablo de efectivo liquidez, que a veces parece una tentación, muchas veces decimos, esa plata está ahí, no está rentando tanto, ¿cierto? La tengo subvalorada, es que es una cuenta de ahorros, no está dando nada. Pero ojo, ¿cuál es el objetivo que le tienes a ese dinero? Y puede que desde una perspectiva estrictamente de retorno sea cierto, pero es que nos estamos olvidando de que el trabajo que está realizando esa plata es darnos esa solidez, ese fondo de emergencia. Ahora, si la tengo para invertir en una función de 20 años, pues obviamente el vehículo no es liquidez, es buscar otras alternativas. Ahora, simplemente quiero que nos llevemos en el día de hoy, es que cuando yo busco invertir en el corto plazo o estoy buscando efectivo, liquidez, es porque voy a tener la disponibilidad del dinero de inmediato. No quiero que lleguemos a la necesidad de vender activos por el momento, por la necesidad. No quiero que nos veamos sin elecciones, sin tiempo, sino presionados porque hay que pagar tarjeta, colegios y demás. Entonces, ven aquí cómo cambia el riesgo. No estamos cambiando el mercado, no estamos cambiando el activo, estamos cambiando el balance personal. Entonces, aquí por eso las dos personas, una con liquidez y otra sin liquidez, pueden tener exactamente el mismo ETF o el fondo, lo que ustedes quieran, el mismo activo. Solo que una tiene la capacidad de esperar y ver el resultado y la otra le toca interrumpirlo. Entonces un buen portafolio no se diseña únicamente desde los activos, sino se diseña desde las obligaciones. ¿Cuándo vas a necesitar dinero? ¿Cuándo tienes que pagar tu tarjeta? Si tienes para eso. ¿Qué tan estables son los ingresos que estás teniendo? Solo de tu consulta, solo del trabajo. ¿Qué pasa si te enfermas mañana y no puedes ir trabajando, cierto? ¿Cuáles son tus respaldos? ¿Tienes pólizas de seguros, de lucro cesante, etcétera? ¿Qué pasa si paras de trabajar? O sea, sobre todo para ustedes, que creo yo es especialmente importante, porque los ingresos muy seguramente pueden ser muy altos, pero no siempre son constantes ni uniformes, sino que pueden haber responsabilidades y sobre todo fluctuaciones en esos ingresos que van percibiendo mes a mes. Y eso nos lleva a otro componente, y es que no solamente nos tenemos que preguntar cuál es el riesgo que estamos dispuestos a tolerar, también tenemos que preguntarnos es la capacidad financiera de aceptar, porque es que querer asumir riesgo y poder asumirlo son dos cosas muy diferentes. Y lo repito, muchas veces es el querer, pero cuando se pasa o cuando efectivamente sucede ya no lo queremos. Y ahí quiero separar dos concepticos que la gente a veces confunde y es la tolerancia al riesgo y la capacidad de riesgo. La tolerancia es psicológica. Yo la explico como qué tan cómodo o tan cómodo me siento viendo fluctuaciones en mi patrimonio. Y hay personas que pueden observar una caída importante y se mantienen tranquilos, calmados, frescos, y otras que viven la misma caída, pero súper ansiosos, estresados, no comen, no duermen, sienten que se les acaba el mundo. Y ninguna de las dos reacciones, y quiero ser claro, es moralmente superior, no. Son características distintas. Ahora, la capacidad de riesgo es financiera y no pregunta es cómo me siento, no, pregunta es qué tan fuerte es la estructura que yo planteé para absorber un escenario adverso en mi inversión. Porque una persona puede decir, yo soy súper agresivo, no me preocupa que el mercado caiga, pero si tiene una deuda elevada, si no tiene fondo de emergencia, tiene poca liquidez, tiene obligaciones cercanas,
y depende de ese capital, seguramente su capacidad para asumir el riesgo sea diferente. Así se considere agresivo. Y también puede ocurrir lo contrario, una persona que tenga un gran patrimonio, liquidez, horizonte a largo plazo pues digamos puede asumir volatilidad, pero emocionalmente no la tolera. Se siente mal cuando ve alguna fluctuación. Entonces, ¿qué hacemos? No diseñamos la cartera para la versión idealizada de la persona, diseñamos la cartera para la realidad, porque es que si creamos una estrategia que financieramente nos puede soportar y emocionalmente abandonar, seguramente vamos a crear una estrategia frágil. Eso el día de mañana, esa angustia nos va a llevar a vender los activos. Pero si creamos una estrategia que emocionalmente sea acorde con lo que yo estoy viviendo y financieramente pueda absorber, ahí estamos cambiando el discurso, estamos tomando decisiones mucho más adecuadas. Ahora, viene una pregunta que a muchos les incomoda, pero pues yo soy partidario de hacernos esas preguntas y es, ¿cómo sabemos la volatilidad que yo estoy dispuesto a tolerar? ¿Cómo sé que mi estructura realmente la puede tolerar? Y responder en un formulario, como les digo, cuando los mercados están tranquilos o cuando hoy tenemos CDATs o CDTs o títulos de renta fija entre el 11 y el 12%, es muy fácil, súper sencillo. Pero la tolerancia real aparece es cuando el número que ya vemos en pantalla empieza a ser verdecito y empezamos a ver que no teníamos 10 sino que teníamos 9. Entonces, el perfil de inversión no se revela cuando todo sube, se revela es cuando empezamos a perder y todavía tenemos que decidir. Entonces, muchos me dirán, entonces, ¿cómo sé mi perfil de riesgo? Claro, hay cuestionarios que nos dan una idea del perfil de riesgo. Recuerden que la idea es que sea por objetivo, pero que tengamos un perfil generalizado y eso nos lleva es a mirar los escenarios adversos. Entonces, vamos a probarlo mentalmente. Yo quiero que se imaginen que abren su aplicación, lo que sea, o reciben su estado de cuenta y el portafolio está 20% abajo desde lo que ustedes empezaron a invertir, ¿cierto? Tenías 10 millones, tienes 8. Esto es un ejemplo, pues. No estoy diciendo que un portafolio concreto vaya a hacer eso, pero pues quiero que este número nos genere incomodidad, una decisión real. Entonces tienen la opción uno. ¿Qué hacen? ¿Quién dice lo vendo? ¿Quién dice no hago nada? ¿Quién dice reviso primero si hubo un cambio en la tesis, si hubo un cambio en mi horizonte o si mis necesidades son diferentes antes de decidir? O digamos, simplemente llamo a mi asesor y me enojo con él, ¿cierto? La opción que acaba de mencionar antes de la última pareciera ser como la más adecuada, ¿cierto? Porque nos está dando como espacios de analizar tranquilo varios puntos. Pero ahora le añado, sale en las noticias, titulares negativos. Añadémosle que sale el doctor, el vecino, no, yo vendí esto porque es que eso se va a quebrar. Después nos llegan tres cadenas de WhatsApp, que esto se va a poner peor. Después nos llegan semanas mirando números rojos. Sigue siendo tan fácil aguantar. Y eso es riesgo conductual, eso no es ignorancia. Son personas que extraordinariamente tienen una inteligencia gigantesca, pero que también se pueden tomar malas decisiones bajo presión cuando uno empieza a enlazar todos estos factores. Porque es que el cerebro está diseñado para intentar detener el dolor. Y vender produce una sensación de control, de, ay, descansé, ya, hasta acá. Y aunque económicamente puede ser una mala decisión. Entonces la solución no es decirnos, cuando ocurra, no, voy a ser contundente, con carácter y me mantendré, no. Lo que buscamos y lo que yo sugiero es diseñar anticipadamente una solución para que sepamos con anticipación cuál es ese riesgo que podemos tolerar. Tener una liquidez separada, no estar esperando vivir de la inversión, saber las circunstancias que podrían justificar un cambio de tesis y de pronto hacer efectiva la pérdida, ¿cierto? Y es evitar también revisar excesivamente porque todos los días están pegados viendo titulares y demás. No estoy diciendo que no seamos ajenos, pero eso también nos carga emocionalmente. Y construir un portafolio, créanme, no requiere una personalidad distinta a la que ya tenemos. Simplemente unir todas las piezas, todos los puntos, definir el objetivo, la liquidez, el horizonte, la tolerancia al riesgo, ¿vale? Y todo eso se resume en unas preguntas y esas preguntas es lo que yo llamo riesgo sostenible y se las voy a hacer acá. Digamos que este es como el corazón práctico de la conferencia ya para ir seguramente cerrando y esto es lo que les quería plantear. Entonces miren que aquí yo no les estoy preguntando qué producto ustedes quieren comprar, no. Aquí yo les estoy preguntando, venga,
¿Para qué es esta plata? ¿Cuál es ese objetivo? Vivienda, educación, retiro, vacaciones. ¿Para qué es? El segundo, el horizonte. ¿Cuándo vas a necesitar esa plata? ¿Cuánto tiempo estarías dispuesto a dejarlo invertido? Tercero, la liquidez. Puedo dejar el capital durante un periodo de volatilidad. Tengo reservas que me permiten afrontar la situación si vuelve difícil. El cuarto es la capacidad. ¿Qué pasa si el valor disminuye? Mi vida financiera se vuelve un caos. Ya no me puedo salir a tomar un tinto en la calle porque me siento culpable porque las inversiones van mal. ¿Cierto? ¿Qué pasa con las obligaciones? Y tenemos el quinto, el comportamiento. Y es, ¿qué voy a hacer cuando el riesgo pase de la teoría a la realidad? Y ahora observemos la frase final. Y es que la restricción más débil puede definir el riesgo total. Es que podemos tener un horizonte de 20 años, pero sin liquidez, de una reducimos el riesgo sostenible, de una vamos a necesitar ejecutar las inversiones en el punto que estén. Porque podemos tener mucha capacidad financiera, pero una tolerancia emocional muy baja, y eso también puede reducirlo. Podemos tener liquidez y tolerancia, pero necesitar el dinero en 2 años es otra limitación. Y ojo, pues que este marco no entrega todavía un portafolio, no, no. Eso es deliberado y hay que hacer el ejercicio tailor-made de acuerdo a las necesidades de cada uno de ustedes. Pero sí define las condiciones que debe respetar el portafolio. Después podemos hablar de la asignación, de los vehículos, etcétera. Pero esta forma de pensar seguramente va a evitar que la cartera o el portafolio sea la primera decisión que se tome en el momento en que haya un punto de dolor, ¿vale? Y es que les traigo acá un ejemplo práctico y me gusta hacerlo, sobre todo con personal de la salud, donde les traigo dos médicos con el mismo patrimonio y vamos a ver que el número en la cuenta no alcanza. Entonces este caso es inventado, esto lo simulé. Tenemos dos médicos, los números pues obviamente los hice pues para hacerlo el ejercicio lo más fácil posible y quiero aislar o resaltar una sola idea. Y es que los dos tienen un patrimonio de 1.000 millones de pesos, la misma cifra. Pueden tener incluso edades similares, especialidades similares. Este va a ser el médico A, este va a ser el médico B. Listo. El médico A vemos que tiene alta liquidez, que tiene ingresos estables, que tiene un horizonte a largo plazo y parte de ese capital lo necesita en 20 años y tiene poca deuda. Perfecto. Y el médico B está próximo a comprar una vivienda, no tiene tantos recursos líquidos, tiene unos ingresos más variables y tiene una situación familiar para pagar una universidad de un primo. Ahora, la pregunta pues del millón, ¿cuál es el perfil de riesgo para una persona de 1.000 millones de patrimonio? Y ahí no podemos responder porque es que el número no es suficiente, los 1.000 no me dicen nada, porque para el médico A quizás una porción del patrimonio más orientada en crecimiento y tolerar volatilidad tiene sentido, pero para el médico B una parte importante del patrimonio lo va a destinar para tareas cercanas. Y observen pues que no estoy diciendo que uno sea conservador y el otro sea agresivo, no, no, no. Es mucho más que eso, porque el médico B puede tener una cuenta de inversión de retiro de 20 años, una orientación de crecimiento y una reserva para vivienda supremamente bien. Y el médico A pudiera tener una gran capacidad financiera, pero descubre que emocionalmente no tolera fluctuaciones. Entonces, por eso el marco importa, con las preguntas que yo les hice ahorita. Definir objetivo, horizonte, la liquidez, la cifra patrimonial es importantísima, no la respuesta como tal. Y esa conclusión nos ayuda a romper, digamos, una de las implicaciones más frecuentes en los formularios de riesgo cuando ustedes lo vayan a hacer. Porque es importantísimo, en el momento que se vinculen a cualquier entidad, ustedes lo van a perfilar y tienen que responder. Y pensar que una persona debe quedar completamente dentro de una sola etiqueta, quizás de pronto, me atrevo a decirlo, necesitamos pensarlo en capas, en los objetivos, en los horizontes y definir diferentes niveles de riesgo. De hecho, una misma persona puede ser conservadora y orientada al crecimiento al mismo tiempo, dependiendo desde el dinero o del objetivo del dinero que tenga para ese momento. ¿Sí? Entonces aquí reunimos casi todo. Un objetivo de 12 meses, uno a 7 años y uno más a 20 años. Horizontes ilustrativos. Entonces aquí, corto plazo, normalmente tenemos la menor capacidad para recuperarnos de una sorpresa si la fecha donde necesitamos la obligación es rígida y ya normalmente tenemos una menor capacidad para recuperarnos si hay imprevistos, ¿vale? Y a medida que vamos viendo que el horizonte se extiende, podemos tener más capacidad de recuperación. Por eso debemos regresar siempre al riesgo sostenible.
Recuerden esto, el riesgo siempre pertenece a la persona. Tenemos que ver la capacidad, la tolerancia, el objetivo. ¿De acuerdo? Y por eso, pues, antes de abrir el laboratorio, quiero que piensen, pues aquí un breve ejercicio, quiero que piensen en una sola cifra. ¿Qué caída realmente ustedes pudieran soportar si el día de mañana las cosas no salen como ustedes esperan? ¿Cierto? Y es acá, no preguntándoles cuánto quieren ganar, sino la pregunta es, ¿qué caída pueden ustedes soportar? Y no me digan, yo aguanto el 30, el 40, el 50, el 100, no, no. Pregúntese primero, ¿para qué existe ese dinero? ¿Cuándo lo va a necesitar? ¿Tengo liquidez fuera de esa inversión? Mi vida financiera puede absorber un periodo adverso. Y cuando vea la queda, realmente voy a ser capaz de aguantarlo y mantener la tesis de inversión. Eso es el riesgo sostenible que querías plantearles el día de hoy. No es eliminar por completo la incertidumbre, no es maximizarla, sino asumir una cantidad de riesgo que tenga sentido y que podamos sostener en el tiempo, sobre todo cuando vengan esos momentos difíciles. ¿De acuerdo? Esa es la pregunta con la que quiero cerrar y ya quiero pues abrir un espacio de preguntas y respuestas, recordándoles que todo el material y toda la exposición que tuvimos en la noche de hoy fue netamente educativa con fines de ilustrar la temática presentada. Así que pues muchas gracias de nuevo por el espacio a todos, por regalarse esta oportunidad de seguir capacitándose y creciendo. Y así que ya pues las personas que quieran preguntar algo con el mayor gusto. Muchas gracias, Mauro, por tan valiosa explicación, por todo lo que hemos aprendido pues en esta charla, que la verdad yo creo que nos va a servir a todos para empezar a aplicarlo, para empezar pues a fijar esos nuevos horizontes donde podamos invertir de una manera mucho más inteligente, donde podamos también medir qué tanto riesgo podemos asumir. Entonces, muy valioso todo el aprendizaje. Yo tengo algunas preguntas. La primera de ellas es, ¿qué opinión sobre inversiones consideras tú que es impopular y que la experiencia ya, pues con el tiempo tú fuiste como viendo que realmente es cierta? O sea, ¿alguna opinión sobre inversiones que escuchas, pues que es muy común y que con el tiempo tú has podido comprobar que en realidad sí es así? Digamos, impopular, y es el tema relacionado con la volatilidad. Y es que la volatilidad sin duda alguna hace parte inherente de la rentabilidad. Entonces las personas muchas veces tienden a satanizar o hacerle, digamos, el feo a la volatilidad cuando detrás de la volatilidad lo que hay es una oportunidad. Y les doy este dato, las riquezas más grandes en el mundo se han creado en las más grandes crisis, es decir, en los momentos más volátiles. Esta pudiera ser la respuesta más acertada para esa pregunta. Listo, perfecto. Otra de las preguntas es, ¿qué riesgo te preocupa más cuando todos los indicadores parecen positivos? eh, Precisamente cuando todo va supremamente bien, es donde uno más observador y analítico tiene que ser. Porque cuando la economía va en un punto de demasiada euforia, cualquier noticia que pueda llegar a sorprender es donde puede venir esa originación de la corrección. Variables como tal, yo te sugeriría que revisaras algo que se llama los indicadores líderes. Son indicadores que te permiten predecir con un nivel de certeza el comportamiento futuro de la economía. Entonces, los monitorearía para saber en qué momento se va o se está produciendo el cambio que me va a hacer ese switch en el ciclo positivo de euforia a un periodo negativo, porque todo se comporta cíclicamente. Todos son periodos. La historia no se repite, pero sí rima y somos humanos, trabajamos con emociones, entonces pueden volverse a presentar este tipo de situaciones. Es esa la recomendación. Listo, muchísimas gracias Andrés por estas respuestas. A los que estuvieron pues acá en la charla también les agradecemos por sacar un espacio dentro de su rutina. Esperamos verlos nuevamente la siguiente semana. Anímense, compartan esta invitación con sus colegas, con algún amigo que creen que necesita esta información y que le va a servir muchísimo. Andrés, muchas gracias de nuevo por estar aquí, por toda esta explicación. Así que feliz noche para todos. Buenas noches, muchas gracias a todos.